quienes pongan las preguntas y pudiéramos con eso estar cerrando a las 7:30. A ver, comienzo con la primera pregunta y es justamente alrededor del tema que planteaba. Confieso que me equivoqué, ¿no? Yo quiero preguntarles si ustedes también se equivocaron y por qué creen que se equivocaron en la predicción sobre el triunfo de Donald Trump como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Quien quiera comenzar, Frank, abres tú. Muy breve, si está Jorge Patterson aquí, él sabe que pues yo no me equivoqué. Ya está la entrevista, sin embargo, como prueba, yo dije que sí podía ganar la nominación. Yo dije que sentí que iba a ganar. Y yo más que todo sentí eso de manera muy visceral. Yo creo que después de que se nota que periodistas de élite muchas veces de veras no entienden el país. Por ejemplo, yo crecí en el estado de Massachusetts y todo el mundo estaba tan sorprendido cuando Trump arrastró con Massachusetts entre los republicanos. ¿Y cómo? ¿No es Massachusetts un estado progresista, liberal, Harvard, bla, bla, bla? No, y yo dije, güey, ustedes no crecieron en el Massachusetts que yo conozco. Yo crecí en un pueblo irlandés italiano, más que todo obrero, y yo crecí ligando desde niño con ese racismo. No me sorprendió nada. Yo conozco a esta gente. Y esta gente está alrededor, no son suficientes para ganar quizás una elección nacional, pero para llevar Trump a la nominación. Yo lo sentía, yo lo vi, francamente yo lo vi claro. Pero yo soy de esos que pocas veces creo en lo que dicen los comentaristas. ¿No? Sí. Bueno, yo sí me equivoqué, pero afortunadamente no estoy solo, comparto esa vergüenza analítica con decenas de colegas estadounidenses que se supone que saben más que uno, no el caso aquí de Francisco, por supuesto. Pero en mi descargo debo decir que Dana Milbank, que es uno de los columnistas del Washington Post, que yo en lo particular sigo y cuyos criterios siempre me parece que están precisos y en el lugar, él mañana se va a comer su columna porque él ofreció que si Trump llegaba a ser el candidato republicano, él se iba a comer en un acto público su columna. Su columna es online, pero me imagino que agarrará un trozo de papel simbólicamente y se la comerá. Y lo que le pasó a Milbank, bueno, le pasó a mucha gente que estaba viendo las elecciones en Estados Unidos. Al principio Trump, como tú decías, Ricardo, era un chiste, una broma. Todos lo vimos un poco así, como el celebrity que sale un poco caprichoso a ver si por ahí promueve su marca, que era lo que tenía Trump hasta ese entonces. Y durante mucho tiempo, cada vez que la gente te preguntaba dentro y fuera de Estados Unidos, ¿Trump va a ser el candidato republicano? Tú decías, no, imposible que sea imposible. Y uno recurría a la historia, porque candidatos como Trump ha habido muchos dentro del Partido Republicano. Entonces recordemos que hace 4 años estaba por ahí Herman Cain, no sé si lo recuerdan, que era un empresario también, un no político, un hombre que hablaba directo como Trump, que durante un tiempo parecía que era el hombre indicado para la nominación republicana y se desinfló súbitamente. Michelle Bachmann también, que ya así era un poco un perfil más político. El hecho es que sí nos equivocamos y hay que reconocerlo, pero creo que nos equivocamos porque hay cosas que no estamos leyendo, como dice Francisco justamente, de lo que pasa en la sociedad estadounidense, que es un país en el que el 50% de la gente no vota, y ahí hay una cantera, hay una caja de Pandora que Trump ha abierto y que puede usar para las elecciones generales. Ebro, alrededor de lo que acaban de decir los dos. Las elecciones y los fenómenos políticos pueden ser analizados desde 2 ángulos. Uno, lanzando la cámara para ver al personaje que está en el escenario, en este caso el candidato. La otra es voltear la cámara y ver hacia el público. Y en realidad, si Frank no se equivocó, es quizá porque puso la cámara para ver a los electores, no tanto al actor principal.
Y aquí viene mi siguiente pregunta. Dice Roland Barthes, el fundador de la semiótica, que en realidad los candidatos son una suerte de espejo en el que se quiere ver el elector reflejado. Y yo lo que pregunto, ¿qué hay en ese elector que está encontrando como satisfactorio en el espejo llamado Donald Trump? Pues eso es muy complicado, pero hay que entender ciertas cosas, ¿no? Yo sé que el título de esto es ¿qué cambios pueden suceder? Hay que entender que los cambios, Trump ya ha cambiado la vida cotidiana en los Estados Unidos, quizás para siempre, ¿no? Y su campaña realmente arranca. Él no tiene campaña hasta ese día cuando él dice, los mexicanos no nos mandan sus mejores personas. Tenemos que decir que los mexicanos, y cuando él dice mexicanos, él está hablando de centroamericanos, sudamericanos, porque él no sabe cómo distinguir, ¿no? Son violadores y criminales, ¿no? Y vamos a construir esta gran muralla. Cuando él dice eso, es el momento que él empieza a subir. Eso es la semilla de su campaña. Cualquier persona que no entiende que esta es una campaña racista, no lo entiende. ¿Ok? Y cuando él hace eso, él rompe. Todos crecimos en un país, todos, que supimos que aunque tú pensabas que no te gustan los negros, que no te gustan los judíos, que no te gustan los latinos, es una cosa, no se dice que el racismo es malo. Te dicen en la escuela, te dicen en toda parte que es malo, hay que reprimirlo, no hay que expresar sentimientos racistas abiertamente. Aquí hay un candidato para los Estados Unidos que lo hace abiertamente. Rompe toda la moral del país. Y lo que él ha logrado hacer es si antes era considerado un error moral, ¿no? Algo que hay que reprobar, él con su particular discurso ha logrado crear una aceptación en el país de expresar estas cosas y ha logrado convencer a la gente que decir estas cosas no es decir cosas racistas, es hablar políticamente incorrecto. Entonces ya no es un error moral, ya no es un fallo moral, ya es desafiar los que son políticamente correctos, que supuestamente según ellos han sofocado el debate en el país, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, Ricardo, si me permites, relativizar también un poco el fenómeno Trump, ¿no? Porque la idea que tiene mucha gente dentro de Estados Unidos y que es lo que vende la campaña de Trump también, es que él llegó y arrasó con el Partido Republicano, lo puso patas arriba, eso sí es cierto, evidentemente, pero hay que tomar en cuenta que Trump ha logrado hasta ahora solamente el 40% del voto republicano y que ha votado aproximadamente unos 22 millones de personas que se identifican como republicanas, salvo aquellos estados donde votan los independientes también. Pero lo que quiero decir con esto es que Trump no es ni mucho menos el hombre que ha dominado completamente, ha dominado la narrativa de las elecciones, evidentemente, pero lo que ha logrado, lo ha logrado dentro de un público cautivo republicano, donde hay mucho esto de racismo, cierta xenofobia, cierto conservadurismo también, pero el desafío que tiene él ahora en lo adelante es cómo reproducir ese éxito en unas elecciones generales, y ahí es donde podría encontrarse el problema para Trump. Ahora, ciertamente no logra más del 40% de los votos o de los delegados republicanos, pero ha jugado magistralmente el papel del filibustero que se apropia de la escena y del debate. Y lo hace, déjenme abordar los dos tópicos que a mi entender le han dado fuerza. Y déjenme ir uno por uno. El primero es esta cosa de la Gran América, the Great America, que por cierto desde nuestras geografías se lee muy distinto eso de la Gran América a como se lee de aquel lado del Río Bravo. Pero a ver, ¿qué es lo que le está pidiendo el elector a Trump para
que le devuelva a Estados Unidos y la convierta en la Great America. Dótenme de contenido, díganme qué hay dentro del cascarón del Great America en ese discurso. Great America es una América blanca, nada más que eso. Los dicen, ¿cuál Great America? ¿Cuándo fue un Great America? No, en la vida de esta gente. Nadie aquí de estas generaciones ni se recuerda la vida antes de la guerra de Vietnam. So, ¿cuándo era un Great America que ellos han vivido? ¿No? Como yo te dije antes, yo creo que todo esto, todos estos argumentos como Great America, todos son códigos por lo veras está detrás de esto. ¿No? Había un artículo muy interesante en el New York Times. Y no me gusta mucho hablar de estadísticas y encuestas, pero era muy interesante. Y decía que la verdad es que como la gente sí sabe que es feo votar por Trump, ¿no? que es moralmente asqueroso. Que cuando tienen que contestar en las encuestas lo que llaman por teléfonos, les dan vergüenza decirlo. Y por eso tú lees de estas encuestas donde Hillary está ganando por 10 puntos. Si ves las encuestas más recientes que se hacen a través del Internet, donde la persona que responde está anónimo, ¿no? Como es el día que vas a votar, Trump está ganando. ¿No? Entonces mostraron otro estudio de cómo son los varios grupos étnicos en los Estados Unidos. ¿No? Hicieron la misma pregunta a los negros, los hispanos, ¿no? Y preguntaron a los blancos, pues ¿tú qué piensas de los grupos que no son como tú? ¿Qué piensas de los negros, los latinos, los inmigrantes, los gays, etcétera? Y descubrieron que en el Partido Republicano 70% de los que se identificaban como republicanos desprestigiaban a esa gente, decían son inferior a nosotros. En los demócratas no era increíble, era más como 40%. ¿No? Ahí está un peligro, ahí está una cosa eso fundamental, eso está, es el ADN de lo que está pasando. A ver, en ánimo de continuar con la relativización que Carlos planteaba, Estados Unidos, como la mayoría de nuestros países, son muchos países en uno mismo. Me cuesta trabajo encontrar una lógica. Lo que yo he observado en ese país en fechas recientes son dos discursos. De un lado, el discurso más californiano, en el sentido de que el Great America es que es capaz de aprovecharse de su inmensa diversidad y a partir de ahí trascender la generación actual. Y la diversidad como argumento de potencia económica, potencia en identidades. Y el otro lado es el discurso homogéneo, de la homogeneidad, del choque de civilizaciones. ¿No será que lo que estamos viendo, Carlos, es el choque entre estos dos discursos, en estas dos formas de definir el futuro de ese país? Bueno, eso lo ves en la campaña actualmente, o sea, lo que plantea la campaña republicana y lo que plantea la campaña demócrata es precisamente ese choque, ¿no? La campaña demócrata se presenta como inclusiva, un poco por contraste a lo que plantea Trump, evidentemente, porque le da la oportunidad de diferenciarse, pero sí, tú tienes esa sensación de que en los demócratas hay un poco más esa preocupación por los otros, ¿no? Por las otras comunidades. No significa que dentro de los demócratas no haya también el votante blanco tradicional, más conservador, que siente que alguien como Trump o como Sanders tiene razón al decir que Estados Unidos no es ese país promisorio que fue antes. Antes no sabemos cuándo, pero antes, ¿no? Porque ese Estados Unidos de antes, maravilloso, del que habla Trump y del que hablan los republicanos desde hace mucho tiempo, es un país triunfador de la Segunda Guerra Mundial, donde las minorías no tenían nada que decir, donde había la hegemonía, digamos, del hombre blanco, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese país era maravilloso para ciertos sectores de la población, pero para el resto no tiene nada que recordar con cariño esas épocas. Entonces, a los republicanos les ha costado mucho entender los cambios que ha sufrido la sociedad estadounidense, por una parte, y recordemos, después de la derrota que sufrió Mitt Romney en el 2012 frente a Barack Obama,
se hizo una especie de post-mortem, de autopsia de lo que pasó, y en esa autopsia los mismos responsables del partido estuvieron de acuerdo en decir que la falla había estado en muchas partes, pero particularmente en no haber apelado y enamorado al voto hispano. Entonces, Mitt Romney obtuvo menos del 30% del voto hispano en esa época, y desde ese entonces se dice que para ganar las elecciones en Estados Unidos necesitas por lo menos el 42% del voto hispano. Es un asunto ahí de estadísticas que alguien dice que son así y uno dice que son así porque alguien dice que son así, ¿no? El hecho es que Trump parece estar, aunque él dice que él ama a los hispanos, porque él ama todo, ¿no? Él ama toda cosa. Él ama a los hispanos y que él va a ganar con el voto de los hispanos. El hecho es que actualmente él no tiene más del 20% del apoyo entre los hispanos. No tiene ninguna razón para contar con el amor de los hispanos tampoco, ¿no? Porque al ofender a los mexicanos, que como dice Francisco, está ofendiendo a todos los hispanos, todos los latinoamericanos, porque para él todos los latinoamericanos son iguales, son los mismos, son mexicanos. Para él y para mucha gente dentro de Estados Unidos que no necesariamente vota por él, pero que piensa como él, ¿no? muchas veces. Entonces, cuando Trump irrumpe de la manera como irrumpió en la política, en la campaña, y dijo esto de los mexicanos, lo primero que yo dije en lo particular, y gente como yo seguramente dijo, es: este señor no tiene ninguna ganas de ganar las elecciones, porque eso es un non-starter, ¿no? Es un punto del cual no se puede partir en una campaña nacional. Y por eso fue que lo de Trump parecía una broma, parecía una mala broma, ¿no? Pero era una broma al fin y al cabo. Pongamos números, son 52 millones aproximadamente de hispanos, estamos hablando 7 veces la población de este país, es un número importantísimo, y de ahí que uno asuma que hay que tener algunos de los votos de los adultos de esa población hispana. Sin embargo, el migrante o la migración se ha vuelto tema electoral potente, no solo en Estados Unidos, da votos en Holanda, y da votos en Alemania, y da votos en Francia, en fin. Pero en esta elección el migrante o el tema de la migración ha ganado protagonismo. Y aquí es donde quiero ahora dirigirme hacia la pregunta central de este panel. Este discurso tan antimigrante, ¿cómo puede acabar impactando en Centroamérica, en América Latina en su conjunto, en todos los países que en mayor medida hemos proveído de migrantes a los Estados Unidos en las últimas generaciones? Primero, es muy importante entender que ya está impactando, cabrón. ¿No? Hace una semana yo estaba en Spanish Harlem, yo tuve que hablar con un grupo así, una organización que da clases de inglés a inmigrantes, más que todos indocumentados, no solo de México y Centroamérica, pero del Caribe. Y ahí en esa gente se sentía ya el miedo. Una mujer dominicana dice: ¿qué? ¿Estamos de veras haciendo esos pasos atrás? ¿Vamos a tener Ku Klux Klan marchando aquí en Broadway? ¿Va a llegar hasta el lynching? Empezaron a hablar de bullying que están sufriendo sus hijos en las escuelas. Y sabemos que en todo el país esto está pasando. Porque si tú estás en Indiana y tú eres un miembro de un basketball team que tiene varios pequeños, digamos, que son tan legales como cualquier otra persona, ¿no? Tan americanos, digamos, tradicionalmente, llegan a un pueblo blanco a jugar y el público empieza a gritar: construye la muralla, construye la muralla. Yo, una vez a la semana, cuando veo que yo doy clases, un taller de escritura para unas niñas de 8 o 9 años. Ellos también hablan del miedo que sienten, del bullying que está empezando ya en las escuelas donde estudian. Yo me pregunto a mí siempre, ¿qué sentirá yo? Okay, y tú estás hablando, cuando tú hablas de la comunidad, más que todo, de inmigrantes centroamericanos, ya estás hablando de una comunidad traumatizada por todo lo que vivieron aquí,
todo lo que, de que huyeron, todo ese horrible viaje por México, de que todos ustedes saben, y la increíble inseguridad de vivir como documentado en los Estados Unidos. Ahora encima de eso, tú tienes esta figura que puede llegar a ser presidente, y tú eres una niña de 12 años, tú estás escuchando a este señor llamar a tu familia criminales y violadoras. Tú estás escuchando que van a deportar, quizás tu mamá tiene documento, pero tu papá no. Y tú estás escuchando todos los días que van a separar tu familia y van a deportar tu papá. Imagínate este trauma que va creciendo en esta comunidad y que puede dañar esta comunidad para siempre. ¿Qué sentiría yo si yo fuera un papá y mi hija empieza a manifestar ese auto-odio que los niños muchas veces empiezan a sentir cuando son objeto de este tipo de odio? Bueno, yo no sé si vieron las declaraciones que dio el senador Lindsey Graham ayer o esta mañana, no recuerdo. Lindsey Graham es un senador de línea dura del Partido Republicano, fue precandidato presidencial entre los 17 que salieron al ruedo, y él ha manifestado su total desaprobación por Trump. Y este es un señor muy conservador, del ala más conservadora del Partido Republicano, de un estado muy conservador, y que sin embargo hoy dijo que él entiende por qué los hispanos no les gusta Trump, porque eso de que vayan a deportar a tu abuela no es una plataforma política para nadie, ¿no? Entonces, el efecto que está creando, yo creo que sí hay un efecto, como dices tú, de miedo. Hay estudios del Southern Poverty Law Center que hace en cuestión de un mes indicaban que había un aumento del fenómeno de bullying en las escuelas, y en parte alimentado por el discurso político que venía del Partido Republicano, porque recordemos que no era únicamente Trump. En un momento se montó en ese mismo vagón Ted Cruz, se montó Marco Rubio. Todo el que quiso hacerle la sombra a Trump también se enganchó en ese mismo discurso violento, anti-inmigrante por una parte. Cada quien quería ser más trumpista que el otro, ¿no? Y creían que esa era la manera como de eliminarle las posibilidades a Trump. Entonces, ese discurso está generando ya un efecto en la sociedad estadounidense. Creo que el fenómeno de Trump, independientemente de que ganara o no la primaria, o independientemente de que gane o no las elecciones presidenciales, es un parteaguas en la manera de expresarse políticamente la sociedad estadounidense, porque él dice cosas que a veces son ciertas, ¿no? Yo no quiero defender a Trump ni mucho menos aquí, pero, por ejemplo, cuando él habla de la pérdida del poder de Estados Unidos en el exterior, eso es algo que siente la sociedad, parte de la sociedad estadounidense, que resiente, por ejemplo, ese liderazgo internacional que ha querido establecer el presidente Barack Obama, que les parece que simplemente es un repliegue de las responsabilidades mundiales de Washington. O tiene razón Trump cuando tú dices, por ejemplo, las autopistas en Estados Unidos no son lo que eran hace 20 o 30 años, ¿no? Tienen unos niveles bastante latinoamericanos algunas autopistas en Estados Unidos ahora. El hecho de que ya el sueño americano no está garantizado como estaba hace 20 o 30 años. Todas esas cosas que Trump toca, que son preocupaciones ciertas que están allí en la sociedad estadounidense, tienen un efecto, y por tanto, no importa si Trump desaparece de la escena mañana, eso que quedó revuelto ahí, eso que él sacó a relucir, va a seguir girando, y quién sabe si podemos hablar no de un movimiento político necesariamente, pero sí de una beta política que va a explotar a alguien con mayor o menor irresponsabilidad que la que está haciendo Trump ahora. Trump es extraordinario para construir un espectáculo alrededor de sus discursos y de su persona. Y es un espectáculo que le habla a las bajas pasiones que todos los seres humanos tenemos, y permite hablar en voz alta de lo que muchos estaban pensando en voz baja. Pero en cualquier caso, es evidente que es un hombre que juega sobre la dinámica emocional de la política. Tiene frente a sí a una mujer que, me temo,
juega sobre la dinámica racional de la contienda. Es decir, Hillary Clinton representa, emblematiza pensamiento sólido, que gravita con peso, que tiene visión de largo plazo, pero es racional. Incluso me atrevo a decir, en oposición a Obama, que fue una campaña mucho más emotiva en su momento, una candidatura racional como la de Hillary, gravitar con mayor fuerza, orbitar con mayor fuerza en una competencia por el espectáculo que este filibustero ha colocado? Pues yo diría claro que sí, porque no estoy diciendo que ella es la mejor persona para hacerlo, y no estoy diciendo que va a funcionar, pero yo creo que sí es quizás la mejor arma que tienen, porque Trump tiene gente que les apoyan, como estamos diciendo, pero mucha gente le tiene miedo. Y uno puede decir que esta es una elección que se va a decidir, por ejemplo, entre madres de la clase media. ¿Para quién van a votar las madres de la clase media? Y si ellos tienen miedo que este loco no va a meter al país en guerras ridículas y que va a dañar al país en otras maneras, es ese sentido de que tú no puedes confiar en su juicio o su temperamento, eso va a ser clave. Y tú vas a ver que toda la campaña de Clinton va a estar atacando, va a estar vendiendo esa imagen de que es un hombre que da miedo. Pero yo no sé si confiaré mucho en que la racionalidad va a derrotar la emotividad en este caso, porque si tomamos la primaria republicana como prueba, ahí la racionalidad no brilló por ninguna parte. El candidato más racional podía haber sido Jeb Bush. Si hubiera sido un buen candidato, por supuesto que hubiera podido plantear su plataforma y venderla, pero Jeb Bush no llegó a sacar ni siquiera el 2% de los votos totales. Se desinfló completamente cuando era el presunto favorito de absolutamente todos. Ahora, por otro lado, oponerle a Trump, un Trump equivalente demócrata, creo que tampoco serviría, ¿no? Entonces, la pelea tiene que ser entre dos distintos, entre dos pueblos diferentes. Y en ese caso uno diría que la racionalidad de Hillary Clinton podría jugar a su favor si es que la mayoría de la población de Estados Unidos tiene una reserva de racionalidad todavía por ahí y piensa que no es conveniente elegir a un tipo como Trump para la presidencia, ¿no? La segunda elección de Jacques Chirac en Francia compitió contra Jean-Marie Le Pen. Y esa elección entre un ultraderechista, el padre ahora de Marine Le Pen, con Jacques Chirac más en el centro, hizo que Chirac ganara por un 60 y tantos %. Es decir, se convirtió en el otro candidato, el de ultraderecha, pero no levantó más del 30 y tantos % de los votos. Y algunos dicen, esto es exactamente lo que va a pasar en Estados Unidos. Ningún candidato mejor para Hillary Clinton que Donald Trump. Yo ya me equivoqué hace unos meses, no quiero volver a hacerlo. Les lanzo esta hipótesis para que la destrocen si quieren. Una cosa que me gustaría precisar a mí, yo creo que esta elección se va a definir más en contra de que a favor de. Yo creo que el voto va a estar más en reacción a que yo no quiero que fulano o fulana llegue a la Casa Blanca, que lo que a mí me gusta o me disgusta fulano o fulana. Pero eso es muy racional. Claro, pero digamos, pero en última instancia también es visceral, porque Hillary Clinton es objeto de un odio, podríamos decir, entre muchos estadounidenses conservadores, que es irracional también, ¿no? El grado de rechazo que tiene Hillary Clinton es solo superado por el grado de rechazo que tiene Donald Trump. Y los dos son los dos candidatos con mayor rechazo que van a una contienda presidencial en los últimos 50 años. ¿Cuáles son los negativos? Perdón, ¿cuáles son los negativos que tiene Hillary Clinton en esta campaña? Son tipos de rechazo muy distintos. El rechazo de Trump es una cosa visceral, que tú estás diciendo. Era un discurso anti-establishment. Ahora es Trump quien encarna ese discurso. Y veo a una Hillary Clinton que no le quedará otra más que defender al establishment como vía para crecer su candidatura. Está sometida a una circunstancia imposible. Bueno, claro, Trump ha tenido mucho éxito con ese discurso anti-establishment, insisto, dentro del Partido Republicano, ¿no? Hay que ver cómo se traduce eso en unas elecciones generales. Hillary, si es cierto que estamos en un tiempo anti-establishment, ha tenido mucho éxito
defendiéndose frente al contendor anti-establishment que sería Sanders en este caso, ¿no? Y hay que ver cómo traduce eso ella en unas elecciones generales. Pareciera, digamos, emocionalmente Trump puede ganarle la mano porque es mucho más sencillo vender esa irracionalidad, ese cansancio y ese hasta odio contra los que te han hecho esto en lo que tú estás ahora, que es lo que se le dice al votante, al ciudadano harto ya de los políticos. Porque al final Trump, para nosotros en Estados Unidos es una novedad, pero es una figura muy vieja de la antipolítica que se ha vivido en América Latina desde hace ya 20, 30 años, ¿no? Claro, uno nunca pensó que ese tipo de figura pudiera existir en Estados Unidos con éxito. Ha existido, pero nunca han tenido el éxito que ha tenido Trump. Entonces, por eso que eso desbarajusta todos los análisis que uno puede hacer en el caso de Trump. Yo no creo que si Trump llegara a la presidencia pudiera hacer muchas cosas que él dice que quiere hacer, porque es que cada cosa que él dice que quiere hacer, yo lo veo inmediatamente, apenas él firma el decreto, al día siguiente alguien metiendo una y 5 demandas frente a la Corte Suprema de Justicia, y Trump viviría tan paralizado como vive Obama ahora con sus iniciativas de reforma migratoria, por ejemplo. Aparte, Trump tendría no solamente el partido de oposición demócrata en su contra, sino que un buen sector del Partido Republicano a lo mejor no le haría una oposición activa, pero tampoco le ayudaría mucho en la labor de gobernar. O sea, yo veo que una presidencia de Trump sería poco eficaz, por una parte. Estaríamos en una diatriba permanente en los medios de comunicación, que es un terreno donde Trump es un maestro, por supuesto, y ha logrado, ya que estamos aquí entre periodistas, ha logrado engatusarnos a todos y meternos a todos a decir lo que él quiere que nosotros digamos, porque cualquier barbaridad que él diga, si no la decimos nosotros los periodistas, va a salir por redes sociales, va a salir por otras vías, y nos vamos a desenganchar del discurso. Al final Trump, yo no sé si con asesoría o con intuición, ha logrado hacer que la prensa trabaje para él, y de hecho hay estudios creo que aproximadamente son unos 1.600 millones de dólares en publicidad gratuita, lo que ha recibido él desde que empezaron las primarias, y eso duplica la suma de todos los demás candidatos, incluyendo a Hillary Clinton y a Bernie Sanders, ¿no? Yo creo que no puedes decir que nada va a cambiar cuando vas a dividir un país así. Si Trump gana, tú vas a tener un país tan dividido, ¿no?, que va a estar gobernado completamente por un discurso tan rudo, ¿no? El odio desde los dos lados va a crecer tanto que va completamente a ahogar nuestro discurso público. No importa que si el Corte Suprema lo puede frenar en esto o lo otro, pero nuestro diálogo público va a dejar de insistir, va a estar envenenado. Eso sí, yo me refiero a efectivamente su gobierno no podría gobernar, sería una parálisis total en Washington. También hay la cosa de los jueces de que Corte también he Suprema. escuchado entre los analistas, y es que Trump empezó muy en la derecha, pero de aquí hacia noviembre se va a mover hacia el centro, es decir, va a ablandar su discurso para poder ir por un votante que podría eventualmente hoy estar basculando entre Hillary y él. Otra vez, es un cálculo racional, pero Trump se ha probado un tipo bastante pragmático. ¿Lo ven moderándose en esta siguiente fase o al revés, radicalizándose? Él pasó todo el día ayer insultando a senador Elizabeth Warren por tweet. Eso es un presidente que se está moderando su comportamiento, ¿no? Un presidente que... Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Adolf Hitler con Twitter, o Stalin con Twitter, o hasta Fidel Castro con Twitter, ¿no? Él no se va a moderar nada, porque primero, it's too late. Él ya tiene su personalidad. Si él se empieza a moderar, todo el mundo se va a reír, todo el mundo va a saber que él se está traicionando a sí mismo. It's too late. Ya su personaje está hecho. ¿Tiene la misma opinión, Carlos? Pero yo creo que sí va a decir las cosas que crea que es conveniente decir en algún momento. Por ejemplo, hace 4 meses él era el más opuesto al aumento del salario mínimo, y ahora sucede que le parece que la idea de Bernie Sanders es buena, ¿no?
aumentar el salario mínimo a 15 horas la hora. Sus opiniones con respecto al aborto, por ejemplo, hasta sus opiniones en política exterior pueden cambiar de aquí a noviembre, y después de noviembre, si se hubiera elegido, también cambiarían. O sea, yo creo que este es un señor camaleónico que hace no solamente lo que haga falta hacer, sino que hace lo que en ese momento él siente que debe hacer o decir, ¿no? Al día siguiente que ganó los delegados de Indiana, que lo consolidaron ya como candidato republicano, estableció las 10 primeras acciones que tomaría al momento de estar ya dentro del Salón Oval. La primera era instruir la construcción del muro. La segunda era prohibir definitivamente la migración musulmana a los Estados Unidos. No prohibió la lectura del Corán, pero casi iba de la mano. La tercera, derrumbar toda iniciativa y ley aprobada durante el gobierno de Barack Obama en materia de migración. Y luego se siguió con el tema de salud. Y uno de los temas, creo que el séptimo, era abolir también los tratados de libre comercio que le han hecho daño a Estados Unidos, el NAFTA entre ellos. A ver, aquí hay que hacer medidas lanzadas, directas, duras, que podrían afectar de manera dramática nuestras economías, la vida de nuestras sociedades, incluso la estabilidad de nuestros países. Hay un temor fundado desde este lado de la frontera sobre lo que puede ocurrir. Y yo pregunto, ¿habrá algo que hacer? Los gobiernos de El Salvador, de México, de Honduras, ¿tendrán algo que decir? ¿Las poblaciones de este lado tendrán algo que decirle a los hispanos de aquel lado? ¿O de plano solamente vamos a ser espectadores o solo podemos ser espectadores de esta tragedia? Pues es muy difícil, pero primero yo diría que la gente tiene que levantar su voz en todo el mundo. Yo estoy en serio, esto es un hombre que no merece respeto. Entonces, cuando el nuevo alcalde de Londres, antier, Trump, ¿sí? intentó hacerse el listo, y dije, sí, pero para este nuevo alcalde, Khan, que es musulmán de Londres, voy a ser una excepción para él sí puede entrar. Y él respondió con unos insultos, tú eres un ignorante, tú cómo piensas que yo voy a ser, y empezó a hablar de llamar a Trump a su cara, no tratándolo como un líder político de un país que merece respeto, pero hablándolo directamente como la peor palabra que tú puedes imaginar que es, ¿no? Y yo te digo la verdad, si gente en todo el mundo, adentro de los Estados Unidos, ayer hizo lo mismo Paul Krugman, el que hace la columna de economía, ganó un premio Nobel para el New York Times. Él habló de Trump con una falta de respeto que nunca ves en estos periódicos, ¿no? Esto es necesario, porque eso es lo que él merece. Y más que gente en el mundo lo hace, ¿no? Más empieza a sonar, y que quizás gente va a empezar a despertar adentro de mi país. Y van a decir, ¿sabes qué? Quizás este señor va a hacer más daño que bien, ¿no? Y vamos a perder mucho respeto en todo el mundo teniendo un presidente como este. Yo, aquí apelando a mi ombliguismo venezolano, cuando veo a un tipo como Trump, me imagino un tipo como Chávez, y con un tipo como Chávez, esa crítica desde la intelectualidad no funcionaba, por el contrario lo fortalecía, porque al final tipos como Chávez o como Trump reivindican estas personas que por alguna razón se han sentido marginalizadas, mal vistas, no son parte de la inteligencia, cualquier cosa de esas. Y entonces el que un señor como este llegue y diga las barbaridades que diga, y lo ataca a Krugman y le dice que es un ignorante, que efectivamente lo es. Yo no sé si eso le hace mucho daño a él con el votante allá en Indiana o Wisconsin, que lo admira porque es un tipo que ha sido capaz de decirle las verdades al poder, que es lo que en última instancia admiran de Trump. Yo creo que esa crítica desde la intelectualidad, que uno la entiende, la comparte, de pronto más bien lo fortalece a él,
entre su público. Yo estoy completamente en desacuerdo porque es muy importante también, yo creo, que la gente que han decidido por Trump van a estar con Trump, ¿no? El resto de esta elección está entre la gente que no han votado para Trump todavía. Y aquí es donde todavía se puede influir en la imagen que esta gente tiene de Trump. 7:10, les entregamos el micrófono a ustedes y para ver qué temas nos han faltado, qué precisiones les gustaría que se abordaran en esta conversación. Vamos a tomar 3 o 4 intervenciones, anotamos y luego les devuelvo la palabra a los conversadores. Hola, yo te quería preguntar antes. Y voy a pedir si nos da nombre y Soy Laura cargos. Goldenberg de Vice México. Número de cédula. Número de cédula. Y antes te iba a preguntar cuál era la responsabilidad de los medios para construir la marca Trump, pensando que no hay publicidad mala. Pero tú lo contestaste diciendo que, digamos que logró que los medios trabajaran para él, por decir de alguna manera, ¿no? Ya que sabemos las estadísticas y ya que sabemos que los medios están construyendo una campaña como Trump, ¿qué hacer como medio ahorita que está la campaña más fuerte? Había otra pregunta acá. Cecilia Durán, Honduras. Justo en la misma línea que ella, yo creo que lejos de una campaña Trump, creo que es una campaña de miedo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra miedo hoy? ¿No? Entonces, ¿cómo no abonar una cobertura de una elección sin abonar a ese miedo? Creo que sería como una línea posible, o como lo ven ustedes, porque en Latinoamérica funciona muy bien. Tener miedo a un candidato o a una situación es efectiva para una elección, da bad publicity y repetición constante del candidato, que al final es posicionamiento de una marca, un personaje. Había una pregunta de este lado también. Buenas noches, John Kilauer, estudiante de periodismo. Mi pregunta va más a que especulen ustedes cuál va a ser el resultado después de la elección, gane o no gane Trump, en el espectro político, ya que digamos en Europa, por ejemplo, con estas inmigraciones después de las guerras, se ha aumentado el sentimiento nacionalista y muchos de estos partidos que sí tienen mucha fuerza dentro de sus propios países para poder generar este sentimiento anti-inmigración, xenofóbico. ¿Será que vamos a ver un efecto o un impacto sobre la forma que las elecciones se corren de ahora en adelante, o qué tipo de candidatos pueden salir adelante? ¿Alguna otra? Aquí hay una. Tomamos esta cuarta y les devuelvo la voz a los conversadores. Juan Carlos Bout, del diario La Prensa de Nicaragua. ¿Qué efecto va a tener Trump en el voto latino? ¿Será que activa que los latinos saldrán a votar en estas elecciones? Muy bien, vamos una por una. La primera pregunta. Los medios como cómplices involuntarios de la campaña, ¿qué lecciones aprendidas y cómo jugar quizá de manera distinta en lo que resta de aquí a noviembre? Carlos. Bueno, yo creo que los medios no le han hecho la propaganda a Trump, ¿no? O sea, la han hecho involuntariamente, salvo quizá Fox News o algún otro medio ultraconservador que haya por allí. Pero los medios se han enganchado en la audiencia que les da Trump. Apenas Trump se lanzó y dijo las barbaridades que dijo, CNN casi que puso tienda en la Torre Trump y lo entrevistaba todas las noches seguidas. Eso es una ventaja que creo que ningún candidato ha tenido en casi ninguna elección. ¿Qué pueden hacer los medios ahora? Bueno, los medios tenemos que seguir pendientes de las barbaridades que diga Trump, por mucho que nos parezcan tonterías, pero eso genera, ya es el candidato presidencial virtual del Partido Republicano. No solamente genera audiencia, sino que hay que estar pendiente de las cosas que él diga, por más que a uno le parezca que son barbaridades y cosas que no serían dignas de reproducir en cualquier otro contexto. Pero lo que creo que sí le está faltando un poco, y hablo de los grandes medios, yo sé que hay mucha gente que está trabajando esto, pero creo que a los grandes medios le falta poner una mirada un poco más crítica
hacia lo que hace y lo que dice Trump. O sea, nosotros en Univision en particular tenemos una herramienta nueva de fact-checking, que es una cosa ya vieja en el periodismo estadounidense, pero que en español no se había hecho en Estados Unidos de la manera como lo estamos haciendo ahora. Y nuestro detector de mentiras, que así se llama, los pobres tienen el 80% de su tiempo está dedicado a Trump, porque Trump es el que dice más cosas que son necesarias chequear. Entonces yo creo que en la medida que los medios hagan su trabajo de contrastar, incluso hasta de denunciar en algún momento, yo creo que los medios no tienen que ser activistas necesariamente en la política, pero sí hay cosas que se deben dejar claras sobre quién es este personaje, quién es Trump, de dónde viene, los peligros que puede implicar para Estados Unidos. Y como digo Trump, digo Hillary Clinton también, que también tiene muchos esqueletos que hay que airear. Frank, es una variación la segunda pregunta de la primera, entonces si quieres abordar las dos, déjame, las siembro de todas maneras. ¿Cómo no abonar por acción o por omisión a la campaña del miedo? Yo creo que tienes que hacer una campaña positiva, ¿no? Yo creo que esta es una elección increíblemente importante. Yo veo un país que se va en dos direcciones, ¿no? Uno en la dirección de las cavernícolas y otro este país en que yo vivo, en que viven mis amigos, en que viven muchos jóvenes, mucha gente mucho más positiva, ¿no? Y Hillary Clinton no es el mejor candidato para canalizar esas energías. Pero hay manera, ¿no? Estamos hablando antes, por ejemplo, a todo el mundo es muy importante que el voto latino sale a todo dar y sabemos que eso va a pasar, yo creo. Los negros, la comunidad afroamericana va a salir. Yo creo que es muy importante tener una estrategia para no perder la ventaja que Hillary tiene con las mujeres. Y es sumamente importante que increíble renacer de energía política que se vio en los jóvenes, siguiendo este señor muy mayor, Bernie Sanders, que eso no se pierde. Estamos diciendo hoy que yo no será sorprendido si ella decide que ella tiene que nombrar a Bernie Sanders como su vicepresidente para no dejar que esa energía se desvanece. ¿No? Y yo sé que ella va a tener que tener sus gente que saben a jugar duro en las sombras, pegando a Trump en las campañas, en la tele, de toda manera. Pero ella tiene que ser positiva y ojalá el país no es Donald Trump. Yo estoy convencido de eso. Es peligroso porque tiene mucho poder. Pero yo sí creo que hay otra visión, que es un Estados Unidos mucho más progresista, y esto va esto va a decidir el futuro del país por un momento. El día después, ¿cómo es la geografía política de Estados Unidos después de la elección? ¿Qué podemos esperar de ese día después? Tú dices en la división de dónde se van a refugiar los liberales. Sí, ¿dónde van a estar los actores políticos, los liderazgos republicanos, los liderazgos demócratas? En fin, incluso hasta te diría los otros poderes que también constituyen la vida política de los Estados Unidos. Bueno, del día después de una eventual elección de Donald Trump, yo creo, bueno, nos vamos a encontrar con un país, con un planeta totalmente polarizado en torno a la figura de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump, como decía, él preguntaba por el impacto en las relaciones internacionales, sería mucho peor incluso de lo que fue George Bush para efectos de ese orden internacional. Sería como el descalabro ya final y último, aquella patada que le dio originalmente George Bush al sistema internacional y que mal que bien se ha ido reconstruyendo en los últimos 8 años, Trump terminaría como de desbaratar esa mesa, ¿no? Y lo ha dicho, o sea, él en última instancia es más un aislacionista y un nativista que un intervencionista, aunque también lo veo muy fácilmente
embarcándose en alguna aventura militar si fuera necesario, si alguien lo convence que es necesario. Pero el repliegue de Estados Unidos así repentino de la escena internacional sería muy peligroso también para la estabilidad de ciertas partes del mundo. La caída de los imperios recuerda personajes parecidos. Frank, Donald Trump es el síntoma que se acumula a otros del desmoronamiento de la paz estadounidense, del imperio estadounidense. Yo creo que sí, de cierta manera. ¿No? Hacemos algo. Yo creo que vamos a estar ahí en los escombros de esto por muchos años, intentando entender cómo llegamos a esto. ¿No? Yo creo que ha sido por una política de años y años y años que ha puesto siempre los intereses de los élites, de los ricos, de los poderosos encima de todos los demás. Sí, y que haya llegado a un momento de ya se ha podido mucho, ¿no? Y que en decadencia, porque es un producto de una decadencia, ¿no? Con muchas facetas. Él se va a ver producto de una decadencia. La pregunta es si algo nuevo que no es pura decadencia puede nacer en este momento o no. Porque sí somos un país muy complejo. Carlos, ustedes tienen como tarea cotidiana dirigirse a una audiencia hispana que además de la lengua tienen algo en común, ven Univisión. Quizás es lo único que realmente logra construir homogeneidad en esa comunidad, es variopinta. Preguntan, y con todo sentido, es si cabe que el voto latino se cuestione alrededor de la figura de Hillary Clinton. Incluso déjame ir más lejos. Ahora entiendo los consulados mexicanos, y me siento un poco incómodo al plantearlo porque me parece una estrategia ridícula, pero los consulados mexicanos están favoreciendo para que las comunidades mexicanos allá se nacionalicen y obtengan el derecho a votar. A ver, ¿tú ves posibilidades de que el voto latino, el que hoy tiene papeles legales, el que no tiene, se unifique alrededor de un muro contra Trump? Deja de plantarlo al revés y por tanto voto a favor de Hillary Clinton. Bueno, los números de Trump en las encuestas en el público latino son pésimos, ¿no? Él tiene el 80% del rechazo del voto hispano en general. Ayer salió una encuesta que indica que en Florida el voto cubano-americano tiene como 40%, favorece un 40% a Trump, pero es como una rareza dentro de comunidades hispanas. Y hay que decir también que el voto hispano-republicano, cubano-americano, perdón, suele favorecer con mayor amplitud al candidato republicano. O sea que Trump incluso ahí, con todo ese 40%, está funcionándole mal la cosa. Hay una campaña muy fuerte para fomentar la ciudad, convertir en votantes. No solamente hay hispanos que son ciudadanos que no se han registrado electoralmente. Creo que el 50% de los hispanos que podrían estar registrados para ejercer el derecho al voto no lo han hecho. Y ahí hay varias campañas que están tratando de movilizar a esa gente para que lo hagan. Y hay mucha gente que podría convertirse en ciudadanos que tampoco lo han hecho, que también están tratando de, varias diferentes ONG están tratando de buscar un público. La última cifra que yo revisé, había habido un crecimiento del 7% de los hispanos registrados y es una cifra, yo no sé, hay que compararla con otros años y no tengo las cifras ahora, pero es una cifra bastante grande y se supone que debería haber un efecto Trump que aumente esa cifra de aquí a noviembre, porque justamente estas ONGs están aprovechando el miedo que genera Trump y el rechazo que genera Trump para motivar a la gente a que salga a votar. Y justamente si Trump no cuenta con el voto hispano, si Trump no cuenta con el voto femenino y si Trump no cuenta con el voto de las mujeres, yo no sé cómo va a hacer Trump para ganar las elecciones, porque esas tres demografías son cruciales
Bueno, las mujeres solamente son la mitad de la población, ¿no? Y votan más que los hombres. Pero eso es lo que a mí me preocupa. Las encuestas más recientes no tiene tanta ventaja Hillary con las mujeres como debe tener. ¿Alguna pregunta? Bueno, si alguien más decía, yo quisiera dejar una más. Vamos a suponer que es Hillary Clinton quien gana la presidencia de los Estados Unidos. Y la gana porque logró beneficiarse del voto anti-Trump. ¿Qué pasaría con el Partido Republicano después de esta experiencia? Una experiencia de derrota por haber dejado pasar un individuo que iba contra sus propios principios y que rebasó a la dirigencia republicana. Y del lado de esta pregunta dejo otra. ¿Qué pasaría con el votante Trump? ¿También se quedaría endurecido, enojado? ¿Podría volver a jugar en una siguiente ronda con un discurso similar con otro candidato? ¿Cómo se llama? Ross Douthat, el columnista conservador, ultraconservador del New York Times, que es un tipo de derecha muy inteligente, que yo lo pongo así, ¿no? Él dijo que su miedo es que que Trump está cambiando el discurso del Partido Republicano a esta cosa que va a estar con nosotros por décadas. Este tipo de discurso populista, rudo, violento. Yo creo que lo que va a ser decisivo es si Trump pierde por poco, es posible que los republicanos piensen, sí, pues esto sí puede funcionar, solo tenemos que cambiar algunas cositas. Es muy importante que él pierda por mucho. Si pierde por mucho, los republicanos van a estar más convencidos que nunca que esto no funciona, que una política anti-hispano no funciona, que si van a tener futuro como partido, tienen que redefinirse. Tienen que redefinir qué es ser un partido conservador ahora, ¿no? Carlos, respondes esta y ya es en conclusiones, para que vayamos cerrando. Bueno, yo creo que el Partido Republicano está en un problema existencial bien grave, ¿no? O sea, Donald Trump les plantea a ellos, por un lado, él es el fruto de lo que ellos han hecho en los últimos 8, 15 años, de alimentar esa desilusión con la institucionalidad, ¿no? Por un lado. Y al final les ha salido este boomerang, ¿no? Que les ha pegado en la frente. El partido de aquí al futuro tiene un serio problema en su definición de plataforma, porque Trump, también creo que no lo hemos dicho, Trump no es un republicano al uso, en todo caso. Trump no es ni siquiera un conservador. Trump es un oportunista político, independiente, podríamos decir, que por la naturaleza del sistema político estadounidense tuvo que meterse a competir en alguno de los dos partidos. Trump pudo haber sido un candidato demócrata, la verdad, ¿no? Perfectamente. No creo que hubiera tenido éxito con ese discurso, pero su personalidad, las cosas que él ha dicho en el pasado, las posiciones que ha defendido, lo acercan más al demócrata en algunas cosas que a los republicanos. En todo caso, es un republicano de Nueva York, que suelen ser más liberales que el republicano tradicional. Yo no sé si de pronto pecamos de alarmistas al decir que el Partido Republicano podría estar en una definición casi que de vida o muerte, y a lo mejor vemos que dentro de poco el Partido Republicano ni siquiera se llama así, o se inventa otra cosa que ya no es el Partido Republicano y puede ser gente, los trumpistas abriendo una tienda aparte, si les va mal en las elecciones, y si les va bien, también, ¿por qué no?